Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Daily presenta La vuelta al mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a hacer un viaje diferente. No vamos a ir a ningún lugar en particular, vamos a ir a todos. Porque lo que vamos a tratar hoy es acerca de la democracia. Porque al parecer la democracia está enferma y no es algo que tenga que ver con un país en particular, sino que es una pandemia que está recorriendo todo el mundo. Quizás resulte para ustedes más fácil entenderlo a partir de ciertos sucesos que por lo recientes están más frescos, como por ejemplo la más reciente revolución fallida en Corea del Sur cuando el presidente Yoon quiso terminar con el Congreso a partir de unas denuncias de corrupción, hizo un intento de autogolpe, intentó declarar la ley marcial y todos saben por qué, por un bolso de $2.000 que recibió su mujer de parte de un predicador coreano norteamericano y su intento duró 6 horas. 6 horas en las que el mundo estuvo en vilo porque claro, Corea del Sur es una democracia, pero además tiene una particularidad. Y es que es un país que es exitoso económicamente. No hay motivos para que, de acuerdo al viejo parámetro de que las democracias son débiles porque tienen crisis sociales y económicas, entonces de esa manera se explica, ¿no? En Corea del Sur fue una anomalía. Tampoco vive una crisis tan profunda Georgia, en el Cáucaso, y sin embargo su gobierno, además de hacer un fraude masivo, está tratando de controlar el gobierno para llevarlo al lado de Rusia. Y estos intentos por controlar el gobierno y degradar a la democracia nos recuerdan cosas que suceden en nuestra región. Por ejemplo, lo más fácil es entender lo que sucede en Venezuela, desde donde el chavismo, desde la izquierda, no solo ha hecho también un fraude monumental, sino que ha cooptado todas las estructuras de gobierno, ha destruido la democracia, ha perseguido a cuanto opositor intentó restaurarla, sino que además perduran el poder y las democracias no tienen antídotos frente a Venezuela y mucho menos frente a la Nicaragua de Ortega, que también con fraude, persecución, disolución de los límites entre los poderes, se ha instalado como lo que es una dictadura. Pero claro, la tentación de cada uno es decir, estos zurdos, esta izquierda que no cambia, siempre fueron antidemocráticos, pero también tenemos que hacer notar que no se trata ni de izquierdas ni de derechas. No sé si ustedes recuerdan, y no fue hace tanto, un 1 de mayo de 2021, el actual presidente de El Salvador, a quien nadie puede culpar de ser izquierdista, Nayib Bukele,
entró con sus tropas, las tropas del ejército, al recinto parlamentario y obligó a los legisladores a votar una serie de leyes que él demandaba y que se le estaban siendo negadas. Quizás sí, también era de izquierda, pero no al límite del socialismo del siglo XXI de Venezuela, el presidente peruano Pedro Castillo, que el 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso y también duró menos que el presidente surcoreano. En pocas horas había sido destituido, pero de nuevo otro intento. Y no fue el último en Perú. Recordemos que en 2019 otro presidente peruano, Martín Vizcarra, intentó hacer lo mismo, disolver el Congreso. También lo llevaron a la cárcel directo. Y este país tiene el antecedente de Fujimori, que también disolvió el Congreso y le dio entidad propia. A partir de entonces, a estos procesos se les llama Fujimorazo. Y no se trata solamente de disolver congresos. También están las multitudes que empiezan a detestar y a faltarle el respeto a la democracia. La democracia más poderosa del mundo. No sé si ustedes recuerdan, en enero del año 2020, cuando una multitud de seguidores de Trump desconocieron el triunfo de Joe Biden y tomaron las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos. Hubo inclusive muertes en el palacio de la democracia más fuerte del mundo. También en Brasil, los seguidores de Bolsonaro no aceptaron el triunfo y durante varios días tomaron no solamente el Congreso, sino todas las instituciones de la capital de Brasilia. Y entonces tenemos un proceso que da varias señales por varios lados de un problema en la democracia. Y el problema está en que hay momentos en que no se respetan las instituciones. Y esto nos obliga a hablar también de México. Recordemos la reforma judicial. Una reforma judicial que tiene por característica acabar con la división de poderes, porque claro, si los jueces ahora van a ser electos por el voto popular y además no se establecieron mecanismos para evitar que los partidos políticos y grupos delictivos hagan lo que saben hacer para dirigir esas votaciones, para acabar con las disidencias de maneras sutiles, de maneras monetarias o de maneras violentas. Entonces sabemos que una parte del Poder Judicial se va a convertir en una sucursal de los partidos políticos y también de los grupos privados. Y precisamente ahí está la cuestión. Vamos a hablar solamente de nuestra región, porque también les podría citar los casos de Túnez. En fin, hay propuestas de partidos europeos que proponen terminar con la democracia parlamentaria. Pero concentrémonos en nuestra región, porque en definitiva es la que nos queda más cerca y en la que vamos a sufrir si la democracia se degrada o se termina. Y aquí hay que poner la cuestión en contexto. Nuestra región es quizás de todos los casos que dimos la que tiene más episodios. Me refiero a nuestro continente. América Latina y Estados Unidos por el influjo que tiene sobre el resto de los países del continente. Hay un problema en la democracia que tiene que ver con un escenario un poco más amplio para que entendamos qué es lo que está pasando. En este momento, ya lo hemos hablado varias veces, hay una lucha entre autocracias y democracias. Tenemos un eje autocrático formado por Rusia, casualmente un país que ya no respeta la división de poderes desde que Putin subió al poder. Por Teherán, en donde no existe tampoco esa división, porque al ser un gobierno teocrático, la religión borroneó cualquier distancia entre el poder ejercido por los ayatolas y los jueces, legisladores y hasta el propio presidente que es elegido por el ayatola, o por lo menos elige a los candidatos que pueden presentarse. O si se quiere, Corea del Norte, en donde, si bien es una república democrática, gana por el 98.7% de los votos, con lo cual uno se puede imaginar qué tan democrática es. Y detrás de ellos China. China, que tiene un partido único, un presidente que no puede ser removido si no es por el Comité Central del Partido Comunista, el único habilitado para presentarse en las elecciones. Y entonces empezamos a sospechar que hay algo. Si las democracias están enfrentando a las autocracias y de a poco empiezan a tener rasgos de esas autocracias, vistas estas como la división entre poderes que se van diluyendo,
Entonces, ¿no es posible pensar que Occidente está perdiendo la batalla política al ver degradada su democracia? Y para darle sustento a lo que estamos hablando, les voy a contar que no es la primera vez que sucede. Esto es un segundo episodio en 100 años. Y como dicen que los pueblos que olvidan su historia repiten los errores, te voy a contar un paralelo histórico que te va a llamar la atención. Sabemos que esta crisis de las democracias se aceleró a partir de dos hechos. El primero de ellos fue la pandemia, en donde los gobiernos tuvieron que tomar medidas de corte autoritario para cortar las libertades individuales a partir del riesgo de una enfermedad. Y ahí se puso a prueba la democracia. ¿Hasta qué punto podían avanzar sobre todos nosotros? Pero también hubo una crisis económica a partir de esa pandemia. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver con la historia? Te voy a contar que entre 1918 y 1919 Europa atravesó lo que se llamó la gripe española. Murieron millones de personas. Y luego vino el crack del 29, que también provocó una crisis económica brutal. Justamente entre los años 19 y 20, que fueron los de crisis y crisis continua, fueron la incubadora para que apareciera el fascismo. Pero para que también se consolidaran los regímenes más autocráticos, más autoritarios, particularmente la Unión Soviética, pero luego vino el fascismo, que comenzó, por si muchos no lo recuerdan, en la década del 20 e hizo eclosión en la década del 30. Es decir, que hace 100 años estaban atravesando un periodo muy parecido en donde las democracias eran puestas en duda, en donde los autoritarismos se justificaban en una crisis y en la necesidad de tener liderazgos fuertes, partidos con ideas igual de poderosas, pero también antidemocráticas. Fue el momento en que se usó cuestiones como el Tratado de Versalles, las consecuencias de la crisis y otra serie de factores como para decir la democracia no funciona. Quizás la democracia es el problema y no es la solución. Y muchos no hablaban de terminar con la democracia, igual que ahora. Solamente decían, vamos a relajarla un poco. Vamos a relajar la democracia y las libertades individuales, la diversidad y la tolerancia, porque estamos en crisis. Y las crisis ameritan medidas fuertes. ¿No es acaso el mismo discurso que se usa por izquierda y por derecha para justificar cualquiera de estos incidentes que te estuve nombrando? ¿No es lo mismo que dicen personas como Maduro, como Trump, como Bolsonaro, como Bukele y como tantos otros políticos que aún no llegaron al poder, pero que dicen, es tiempo de tomar decisiones dolorosas? Ahora bien, si la decisión dolorosa es terminar con la democracia, no se sabe si el remedio es otra enfermedad. Entonces, desde el Globo lo que queremos hacer es alertarte, porque quizás lo que está sucediendo, que en el marco global se está imponiendo un modelo en donde Occidente está perdiendo democracia y se está pareciendo cada vez más a sus adversarios autocráticos. Y esta sería la peor derrota de Occidente. Es un poco como haber vivido prometiendo no ser caníbales y de pronto estar mirando al prójimo como una comida. Y entonces nos terminaremos convirtiendo en aquello que decíamos combatir, precisamente porque es un momento de lucha. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Esto es El Globo. Me puedes encontrar en X, en @NachoMDO, o en Blue Sky, en Nacho Montes de Oca. Y la idea del encuentro de hoy era dejarte pensando, porque este es el propósito de este podcast, ayudarte a pensar. Llegado el momento de la democracia, ¿la democracia es un fin o es simplemente un instrumento momentáneo, pero que en las crisis ni siquiera vale la pena respetar? Te lo dejo para que lo pienses.
Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the scents of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.